Hoy vamos a hablar sobre el método de ensayo no destructivo de partículas magnéticas. Concretamente vamos a hablar sobre las corrientes eléctricas que utilizamos para magnetizar las piezas que van a ser objeto de nuestro ensayo. Comentar que este no es un vídeo general sobre el método de partículas magnéticas, no es un tutorial de cómo hacer el ensayo, pero sí que vamos a definir, a comentar brevemente algunos aspectos básicos que nos van a ayudar en el desarrollo del vídeo. Decir que el método de ensayo no destructivo de partículas magnéticas es aquel que se basa en la aplicación, en la inducción de campos magnéticos en materiales para la detección de discontinuidades superficiales o subsuperficiales una vez que en ellos aplicamos un medio revelador, un medio de detección que en este caso van a ser las partículas magnéticas. Decir también que bueno, el primer paso propio de este método de ensayo para su ejecución es inducir un campo magnético dentro de la pieza que va a ser objeto de nuestro ensayo, de tal manera que esa pieza, que es de material ferromagnético, como hemos comentado que debe ser de material ferromagnético para poder aplicar este ensayo sobre ella, como hemos comentado anteriormente, pues una vez que inducimos un campo magnético en esa pieza que es ferromagnética y que por lo tanto tiene una permeabilidad magnética determinada, si una vez que hemos inducido el campo magnético en ella, como decimos, existe una variación local de permeabilidad en esa pieza, el campo magnético inducido va a sufrir una alteración que denominamos campo de fuga. Si ese campo de fuga sale a la superficie, una vez que apliquemos las partículas magnéticas o medio revelador, las partículas magnéticas se sentirán atraídas hacia ese campo de fuga. Cuando las partículas son atraídas hacia el campo de fuga y llegan a él, se acumulan en la superficie de la pieza, en ese lugar donde el campo de fuga afloraba a la superficie, y se forma una indicación propia del método de ensayo. Comentar que las partículas magnéticas, el medio revelador que decimos, son unas partículas ferromagnéticas finamente divididas de alta permeabilidad, por lo tanto baja retentividad, que bueno, pues se fabrican en diferentes tamaños, diferentes geometrías, se pueden aplicar por vía húmeda, por vía seca, en fin. Ahora veremos algún ejemplo. Este vídeo quiere ser un vídeo teórico práctico, con ejemplos, y bueno, pues vamos a ello. Decir también que una corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas que circula por un conductor, que se define, uno de los parámetros que la definen es su intensidad, y la intensidad es el flujo de cargas por medio de tiempo. En el sistema internacional esta intensidad se mide en amperios, y es precisamente cómo varía la intensidad respecto al tiempo lo que caracteriza los diferentes tipos de ondas eléctricas, que es precisamente lo que vamos a comentar en este vídeo. Bueno, ¿por qué comentamos, por qué es tan importante las cargas, las corrientes eléctricas en este método de ensayo no destructivo? Porque precisamente asociado a una carga eléctrica, cuando una carga eléctrica está en movimiento, a su alrededor se genera un campo magnético. Es decir, que con cargas eléctricas, con corrientes eléctricas, generamos campos magnéticos. Y hemos dicho que el primer paso dentro de este ensayo es inducir un campo magnético en una pieza, con lo cual va a ser necesario, va a ser fundamental conocer ciertos aspectos sobre la corriente eléctrica para poder aplicarlo en la magnetización de nuestras piezas. Bien, pues para conseguir magnetizar una pieza, inducir un campo magnético dentro de una pieza, que vamos a ensayar por el método de partículas magnéticas, tenemos dos maneras. Una a través de imanes y otra a través de, precisamente, corriente eléctrica. Vamos a empezar por cómo inducir un campo magnético en una pieza con un imán, y para ello pues tenemos aquí este equipo, este imán permanente. Simplemente, bueno, pues este equipo no necesita el uso de corriente eléctrica, y simplemente lo que tenemos que hacer es inducir el campo magnético posicionando el equipo sobre la pieza y aplicar las partículas magnéticas. Veis cómo inmediatamente, si hay una discontinuidad, como es el caso, se forma la indicación. Las partículas magnéticas han sido atraídas hacia el campo de fuga generado por la variación de permeabilidad local en ese punto, en esa zona de la pieza que hay una grieta. Bueno, otra manera de generar campos magnéticos con imanes es mediante el uso de un electroimán. Un electroimán que llamamos yugo electromagnético no es más que un núcleo de hierro protegido por una carcasa
en el cual, bueno, esta carcasa deja libre las patas o polos de este imán, de este electroimán, en el cual en el núcleo de hierro, en la parte que está protegida, se ha generado, tenemos una bobina, se ha arrollado un conductor eléctrico en forma de bobina y este conductor genera un campo longitudinal, un campo magnético longitudinal cuando por él pasa una corriente eléctrica. Bien, pues nos sirve este equipo como método para introducir qué tipos de corrientes eléctricas podemos utilizar en el método de ensayo no destructivo de partículas magnéticas. Bien, en primer lugar podemos utilizar corriente continua, corriente alterna, y esta corriente alterna puede ser de origen monofásica o trifásica y podemos rectificarla de manera completa o de manera parcial. Así pues tenemos corriente continua, corriente alterna rectificada de media onda monofásica, corriente alterna rectificada de media onda trifásica, corriente alterna rectificada de onda completa monofásica y corriente alterna rectificada de onda completa trifásica. Y luego además tenemos una corriente instantánea y una corriente pulsante que podemos utilizar también en ciertas aplicaciones. Bien, este yugo es un yugo de corriente alterna, es de su uso más frecuentemente se usa. Lo que pasa es que nosotros ahora vamos a poner algún ejemplo y vamos a utilizar para ello un yugo de corriente continua y corriente alterna. Bien, comentar aquí y luego explicaremos diferentes tipos de onda eléctrica, que es precisamente el objeto de este vídeo. Comentar que este yugo, este electroimán, está definido como corriente continua, corriente alterna, tiene aquí un interruptor que varía el tipo de corriente y un transformador que no se ve, pero que está allí donde termina el cable, y dice corriente continua, corriente alterna. No es cierto que sea corriente continua, porque ahora veremos, precisamente cuando definamos qué es corriente continua, que siempre que un equipo está enchufado a la red no puede ser corriente continua, ¿vale? Corriente continua, por lo tanto, se define como es una corriente eléctrica cuya intensidad no varía con el tiempo, y la única manera de obtener corriente continua es mediante el uso de baterías. Si va enchufada no es corriente continua. Pero sí que es cierto, veremos después en detalle, que se considera la corriente rectificada trifásica de manera completa, corriente alterna trifásica rectificada de onda completa, como casi como 100% o como corriente continua, con lo cual, bueno, pues sí podemos hablar, y nos sirve para los ejemplos que vamos a poner ahora, de que tenemos aquí un equipo de corriente alterna y corriente continua. Bien, la corriente alterna se define como aquella que varía periódicamente con el tiempo de manera sinusoidal, de tal manera que podemos decir que la corriente comienza en el tiempo en intensidad tiempo cero, intensidad cero, aumenta hasta un pico, hasta un máximo, en el cual el valor positivo, en el cual disminuye, pasa de nuevo por el valor cero de intensidad en un tiempo determinado, disminuye hasta el valor de pico, pero en negativo, y aumenta de nuevo hasta el valor cero en un tiempo determinado. Este tiempo que va desde el primer cero hasta el último cero, es decir, que hace un ciclo completo, positivo, cero, negativo, cero, se denomina ciclo. Y es precisamente el número de ciclos por unidad de tiempo, por unidad de segundo, lo que define la frecuencia de esa corriente alterna. Bien, decir que precisamente en el ensayo de partículas magnéticas, una de las ventajas que presenta esta corriente alterna es precisamente como consecuencia de esta alternancia, de esta alternancia positivo-negativo que tiene la corriente. Bien, decir que la corriente alterna, precisamente por este efecto de alternancia en los valores de corriente, genera una vibración que es muy útil para conseguir uno de los objetivos, el objetivo principal de este ensayo, que es que las partículas magnéticas, como hemos dicho, una vez en la pieza haya una discontinuidad, una pieza con un campo inducido, y se genere un campo de fuga que sea superficial, las partículas se sienten atraídas hacia este campo de fuga. Pero es fundamental facilitar la movilidad de esas partículas, y una de las formas de generar movilidad de las partículas es haciendo vibrar la pieza, y precisamente la corriente alterna hace vibrar la pieza. Miramos la diferencia que hay entre la corriente la corriente continua y la corriente alterna. Voy a estar en silencio y observar la diferencia de sonido. Corriente continua.
corriente alterna. No hay vibración, apenas hay vibración. Es decir, las indicaciones cuando empleamos corriente alterna se van a formar más rápidamente, de manera más nítida y más definida que cuando empleamos corriente continua. Pero, a cambio, la corriente alterna, por efecto de la inducción generada por la alternancia en la corriente, genera el efecto que llamamos efecto piel, skin effect, que leemos en algunos textos, que hace que el campo magnético se concentre en la superficie de la pieza. Así, por lo tanto, bueno, se puede, por ejemplo, decir, con un valor aproximado y general, que una corriente alterna de 50 Hz, 50 ciclos partido por segundo, solo detecta o es capaz de detectar discontinuidades que están a entre 1 milímetro y 2 milímetros por debajo de la superficie. Bueno, pero sin embargo tiene muchas ventajas para detección de efectos superficiales, por ejemplo, y también, por ejemplo, en piezas de una geometría irregular, que el campo se distribuye por esa superficie y detecta muy bien discontinuidades superficiales. Es decir, no hay duda, si lo que buscamos son discontinuidades superficiales y incluso 1 milímetro o 2 milímetros por debajo de la superficie, que la corriente que debemos utilizar sin duda es corriente alterna. Porque precisamente la desventaja que tiene, que es que no profundiza más allá de 2 milímetros, si esa desventaja no nos importa, todo lo demás en ese sentido son ventajas. Porque genera esa movilidad de las partículas, que tan útil es en este método de ensayo, y porque además el campo magnético que genera dentro de las piezas es mucho más sencillo de desmagnetizar después, porque no profundiza tanto. Y además, hablando de desmagnetización, ¿cómo se desmagnetiza? Se desmagnetiza aplicando campos magnéticos alternos de intensidad decreciente en las piezas. Ya necesitamos campos magnéticos alternos de intensidad decreciente. Bueno, pues ya la corriente alterna nos genera esos campos magnéticos alternos que necesitamos, con lo cual ya tenemos un problema menos a la hora de desmagnetizar. Luego tenemos que conseguir que ese campo magnético alterno sea de intensidad decreciente. Veremos algún ejemplo ahora. Bueno, vamos a ver cómo se ve una indicación con corriente continua y cómo se ve la misma indicación con corriente alterna. Busquemos por aquí que alguna habrá. Y una vez que la veamos, vamos a favorecer con más movilidad de las partículas, porque en corriente alterna de, bueno, ahí está la indicación. Pero vemos que no acaba de verse bien. Vamos a cambiar a corriente continua, a corriente alterna, perdón. Mucha más movilidad. Las partículas ¿ves la diferencia de sonido? Bueno, vamos a dejar que las partículas fluyan y solo se queden las que están sujetas, las que están sustentadas por los campos de fuga. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, una vez vista esta diferencia, poner el ejemplo de esa capacidad de generar campos más profundos cuando se trata de corriente continua y por el efecto piel no conseguir generar esos campos tan profundos cuando se trata de corriente alterna. ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, tenemos aquí un peso como el que utilizamos para calibrar, para verificar los yugos. En este caso son 10 libras, es un peso que cumple con la norma ASTM 1444, 10 libras. Bueno, norma europea, la UNE ISO 9934-1, -2, -3, que son la serie de normas europeas de partículas magnéticas, hablan
de capacidad de levantar 4,5 kilos un yugo de corriente alterna. Bueno, en este caso nosotros tenemos este bloque de 4,8 kilos, unas 10 libras, de 10 libras, unos 4,8 kilos. Y este yugo, cuando es de corriente alterna, lo levanta sin problemas. Bien, con corriente continua debería levantarlo con menos problemas todavía. Vale, si nosotros ahora cargamos con peso este peso ya de por sí de 10 libras, le ponemos más peso, con corriente continua lo levanta. Bien, si una vez que está levantado cambiamos de corriente alterna, bueno, vamos a intentar hacerlo así, pues es posible que se caiga. Se cae. ¿Por qué se cae? Porque la corriente alterna genera un campo menos penetrante y por lo tanto es menos capaz de sujetar, no sujeta la pieza, no sujeta mediante el efecto magnético. Bien, bueno, pues hemos comprobado que eso es así. Más cosas que podemos poner ejemplos sobre lo que hemos comentado. Bien, hemos hablado de la capacidad de la corriente alterna para desmagnetizar. Bueno, hemos hablado cómo se desmagnetiza, que decíamos que se aplicaba, no es necesario aplicar campos magnéticos alternos de intensidad decreciente. Bueno, pues en primer lugar vamos a magnetizar una pieza como esta con corriente alterna. Hemos visto que la corriente alterna genera campos alternos, ¿veis la alternancia? En la pieza, ¿veis? Como queda cierto magnetismo residual. Yo aquí no estoy aplicando corriente eléctrica, por lo tanto este yugo no tiene campo magnético. El yugo en sí mismo no tiene campo magnético. Lo que tiene campo magnético es la pieza porque ha retenido cierto campo magnético. Bien, ¿cómo desmagnetizamos? Aplicando campos magnéticos alternos de intensidad decreciente. En este caso nosotros tenemos aquí el campo magnético alterno, lo genera el yugo y nosotros vamos a aplicar la intensidad decreciente porque vamos a separar la pieza del yugo mientras aplicamos corriente. Vemos cómo hemos desmagnetizado. Y ahora magnetizamos con corriente alterna. La pieza se nos magnetiza y permanece cierto campo residual en ella, dentro del campo magnético residual en ella, pero ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero con corriente continua. Bien, pues no se ha desmagnetizado, puesto que la corriente continua, como decimos, por sí misma no sirve para desmagnetizar. Es verdad que podemos hacer un experimento, es decir, podemos intentar separar la pieza mientras la giramos de tal manera que en ella se induzca un campo magnético alterno. Vamos a probar. Si sale, sale, y si no, vamos a probar. Bueno, no hemos desmagnetizado del todo, pero ahora lo hemos conseguido. Bueno, y ahora estamos aquí junto a este equipo de magnetización, este equipo tipo bancada magnética, que dispone de diferentes formas para magnetizar, con diferentes técnicas y también con diferentes modos para seleccionar un tipo de onda eléctrica u otro. Nosotros este equipo lo vamos a utilizar en este vídeo para comentar la diferencia entre corriente rectificada trifásica de onda completa, vamos a utilizar el yugo que hemos utilizado antes, y corriente monofásica rectificada de onda media. Decir que la corriente alterna, mediante el empleo de rectificadores, podemos rectificarla, como hemos comentado, a onda media o onda completa, es decir, si nosotros la parte negativa de la corriente alterna la eliminamos mediante el uso, como digo, de rectificadores, lo que vamos a tener es una corriente mediante pulsos que denominamos corriente alterna rectificada de media onda. Si lo que hacemos es
cambiar el pulso negativo a positivo, lo que tenemos es una corriente rectificada de onda completa en el que tenemos el doble de pulsos positivos que teníamos en la corriente alterna. Y bueno, estos tipos de corriente tienen la ventaja de que generan un campo magnético más penetrante que la alterna, pero sin embargo a medida que vamos rectificando la corriente, media onda, onda completa, monofásica, trifásica, vamos perdiendo capacidad de mover las partículas, capacidad de vibración. La corriente se acerca más, se aproxima más a una corriente continua y por lo tanto gana en profundidad pero pierde en movilidad de partículas. Bueno, es decir que un tipo de corriente bastante útil porque tiene un balance bastante compensado entre movilidad de partículas y cierta capacidad de generar campos profundos es la corriente alterna rectificada de media onda. Bueno, nosotros vamos a comparar precisamente esas dos tipos de corriente, alterna trifásica rectificada de onda completa y alterna monofásica rectificada de media onda. Bueno, vamos a ver en una misma indicación cómo se ve con los dos tipos de ondas. Empezamos a aplicar. Se nos cae todo, pero bueno, tiene solución. Empezamos aplicando corriente, lo que denominamos corriente continua, en este caso corriente alterna rectificada trifásica de onda completa, y lo vamos a aplicar a la pieza, vamos a ver cómo se ve la indicación. Bueno, al principio, pues no muy bien. De hecho, vemos una cosa. Vamos a aplicar ahora. Tenemos seleccionado la corriente alterna rectificada de onda media y vamos a aplicar las partículas. ¿Veis cómo se forma una indicación mucho más definida, mucho más nítida, mucho más rápida que tenemos aquí? Tenemos simplemente el efecto de la movilidad de las partículas. La técnica de magnetización es diferente, este parámetro también cambia, pero bueno, básicamente, si veis el sonido, ¿no? Ya hemos comentado antes, ¿no? Como esa vibración que genera, y esto no era corriente alterna, era corriente alterna rectificada de media onda, pero bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Ese balance entre capacidad de vibración, movilidad de partículas y cierta profundidad. Este tipo de corriente pues, es una corriente, como decimos, que es bastante útil en ese sentido. Comentar que este tipo de corrientes rectificadas alternas no sirven para desmagnetizar, puesto que no tenemos esa inversión en el signo de la corriente, ¿no? No pasa por el cero, pero no tenemos una inversión, ¿no? No tenemos esa corriente alterna que me genera campos alternos que necesitamos, ¿no? Es que por sí mismas no generan, no podemos desmagnetizar con ese tipo de corriente. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.